Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a este último podcast del curso. En CREAP España vamos a repasar hoy, en este tiempo de conversación, lo que ha sido el curso político y cómo se presenta septiembre con un otoño, digamos que incierto, en el horizonte cercano. Y vamos a hacerlo con nuestro director de research, nuestro director de análisis en CREAP, que es Daniel Fuentes. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Otra vez aquí 3 meses rápidos de montaña rusa que han pasado ya otra vez. Aquí estamos con un nuevo informe trimestral de tendencias que acaba de publicarse, que va dirigido a nuestros clientes y que lleva como título Guerra, Geopolítica e Inflación, que son 3 circunstancias realmente que definen lo que es en este momento el marco de España y del mundo en un contexto de incertidumbre, que es donde estamos en este momento, ¿no? Sí, el anterior número, recordarás, el informe del trimestre anterior estaba centrado básicamente en la guerra de Ucrania porque ese era realmente el punto de atención. Bueno, aquel fue un tsunami del que van llegando distintas oleadas y estas 3 oleadas que nosotros hemos señalado pues es la guerra, que desgraciadamente se ha enquistado y parece que va a durar más de lo que podíamos pensar en un principio. Todas las derivadas de orden geopolítico, que yo creo que son tan o probablemente más importantes incluso que las estrictamente económicas, y dentro del ámbito económico, pues evidentemente lo que está llegando ya a esas olas de la playa es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que será uno de los temas a los que prestaremos atención en los próximos meses. Bueno, vamos por partes entonces. La guerra de Ucrania está afectando de una manera muy clara a la economía y sobre todo de cara al próximo invierno, pues existe el temor de que Putin corte el suministro total de gas desde Rusia y eso obligará a reordenar el mercado gasístico europeo. Sí, la guerra de Ucrania tiene muchas derivadas, ¿no? Una muy concreta, que es la que acabas de citar. Y sí, efectivamente todos estamos pendientes de qué es lo que puede ocurrir en otoño, hasta dónde se pueda tensar la situación y qué alternativas, qué estrategias de abastecimientos alternativos han podido encontrar o de acumulación de reservas los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y la verdad es que aquel escenario que hace unos meses, pues descartábamos que pudiera llegarse al extremo de que hubiera problemas de abastecimiento, pues yo creo que ahora no se puede descartar completamente. No sé si de abastecimiento, pero al menos de racionamiento o de optimización de los recursos disponibles de cara al otoño-invierno próximo, pues ese es uno de los nubarrones que nos inquietan. Y el otro decía que tenía 2 grandes derivadas, más de medio y sobre todo de largo plazo, pues es que independientemente de cuál sea el desenlace final del conflicto bélico, hay algo que ya ha cambiado, y digo independientemente de cuál sea el desenlace final del conflicto, y es que llevábamos décadas construyendo unas relaciones geopolíticas basadas en un principio no escrito de que, bueno, si tejíamos lazos de interdependencia comercial, económica, pues eso de alguna manera, un incentivo racional a sentarnos en torno a una mesa, a negociar las discrepancias o diferencias de criterio, los conflictos que pudieran surgir entre unos países y otros. Y en base a eso estábamos construyendo las relaciones de geopolítica. Y lo que un poco echa por tierra, o por lo menos arroja serias dudas, la guerra de Ucrania es eso, ¿no? Si después de esta guerra vamos a seguir creyendo con la misma convicción de que, oye, no te preocupes, que si tejemos relaciones comerciales y económicas sólidas, eso aleja los fantasmas de conflictos bélicos de otro tipo, ¿no? Eso es un poco lo que en el largo plazo nos debería preocupar. Digamos, la inflación ya estaba presente en Europa y en España claramente antes de la guerra de Ucrania. Es decir, lo que ha hecho esta invasión de Putin en Ucrania ha sido acelerar ese proceso de inflación, pero era un fenómeno que ya se estaba viendo. Se estaba viendo básicamente como consecuencia de la crisis generada por el COVID, ¿no? La primera etapa de salida del COVID había generado pues distorsiones en los mercados internacionales, en las cadenas de suministro, había lo que llamamos cuellos de botella, esos embudos que se estaban formando en puntos logísticos de la cadena de suministros global, por una parte, que estaba tensionando los precios. Luego hemos visto también que una de las razones que estaban tensionando los precios era un posible exceso de estímulos
en Estados Unidos como estrategia de salida a la crisis, en un momento pues, donde la economía se recuperó rápidamente, tan rápidamente que está en una situación de pleno empleo y que los estímulos han alimentado un sobrecalentamiento. Y el tercer factor de esta inflación pues es el aumento de los costes energéticos, que es donde estamos inmersos de lleno ya a diferencia de lo que podíamos comentar hace 3 meses, ya con una traslación, con una permeación al resto del tejido productivo, que hace 3 meses pues no la veíamos tan clara. Ahora sí, ya no son solo los indicadores de IPC general, como el caso de España, que están en 2 dígitos, o zona euro, que está en el 8,4%, máximo histórico, sino lo que llamamos inflación subyacente. Incluso si descremamos estos indicadores de lo que es el efecto puro de la electricidad y de los alimentos, que también presentan un comportamiento volátil, incluso, ya digo, descremando estos elementos, nos quedan tasas todavía de inflación subyacente del 5%, ¿no? Que son elevadas. Bueno, claro, aquí desde el gobierno se nos decía, la vicepresidenta Nadia Calviño, esto es un fenómeno coyuntural. Después los precios volverán, a un nivel más o menos normal. Sin embargo, ya el discurso ha girado y en los últimos días nos están diciendo esto ha venido para quedarse y vamos a afrontar meses muy complicados después del verano. Sí, yo creo que muchos economistas, yo me cuento entre ellos, no, es decir, las cosas hay que decirlas como son. Hasta hace unos meses teníamos la esperanza, la confianza de que el fenómeno fuera más transitorio de lo que realmente se ha demostrado que está siendo, ¿no? Y el punto de inflexión, hay 2, la invasión de Ucrania, sin duda alguna. Y yo creo que personalmente, si bajamos a los números, son los datos de mayo los que cambian el panorama. En mayo el consenso de analistas esperábamos una desaceleración de esas tasas de inflación, que iban a seguir siendo altas, pero de hecho nosotros en nuestro escenario central teníamos tasas de inflación en torno al 7% interanual, que siguen siendo muy elevadas este verano, hacia tasas del 5 y 4 en la recta final de año. Y eso ya no lo vemos, ya estamos viendo una reaceleración en mayo, junio. Dudo mucho que los meses de verano, que son meses de mucha actividad económica, de hostelería, el sector servicios, podamos ver una relajación de las tasas de inflación, con lo cual yo creo que nos podemos ir incluso a promedios anuales este año de en torno al 7,5%, incluso 8% anual este año. Y aquella esperanza que incluso el Banco Central Europeo nos dibujaba hace unos meses de que tuviéramos exclusivamente un sarpullido, un mal año de inflación, el año 2022, para diluirse ya a tasas más razonables en el 23, pues ya está claramente cuestionado, ¿no? Yo creo que seguimos pensando, ¿no?, que en algún momento los precios energéticos tienen que encontrar su suelo, que obviamente será un suelo mucho mayor que el que veníamos conociendo hasta la invasión de Ucrania, y que a partir de ahí, al menos la fase incremental de la inflación, pues se haya consolidado y veamos tasas un poco más relajadas. Pero la inflación ha venido para estar, y con la inflación la subida de los tipos de interés. Claro, que es una consecuencia, por otra parte, que tiene una derivada de retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal norteamericana, y las medidas que han estado conteniendo en este momento la economía pues desaparecen, con lo cual todo lo que hay en el horizonte, Daniel, no es precisamente halagüeño ni positivo. Mira, con la subida de los tipos de interés pasa un poquito como con la inflación, ¿no? Todos sabíamos que lo verdaderamente excepcional era haber vivido 10 años, una década consecutiva con tipos de interés ceros, nulos en términos nominales. Y con tasas negativas. Claro, y con tasas reales. Bueno, de hecho, el Bund, que es vamos a decir, el tipo de interés del bono de deuda pública alemana a 10 años, se considera el activo de menor riesgo de los activos financieros, el refugio por excelencia. Promedió entre los años, si no me equivoco, 19, 20, 21, durante 3 años promedió un menos 0,4%. Eso era lo excepcional. Por lo tanto, un retorno a tipos de interés que estén en torno a los 1, a los 2% o puntualmente por encima, eso es un comportamiento normal de la economía. Lo anómalo era lo otro. Por lo tanto, yo creo que deberíamos verlo con cierta normalidad. Hay que adaptarse a ese entorno. Lo excepcional era lo anterior, ¿no? Pero efectivamente pues va a tensionar, pues, por ejemplo, las condiciones del Euribor, las condiciones hipotecarias de muchas economías domésticas, y supone un freno, efectivamente, pues, a las condiciones financieras. ¿Se puede trasladar al empleo este problema?
Se puede trasladar, claro que se puede trasladar empleo. De momento los datos de empleo siguen siendo buenos, incluso muy buenos. Yo creo que una de las explicaciones que nos tiene a todos un poco... Explicaciones a un fenómeno que nos tiene a todos los economistas un poco despistados desde hace varios meses, ¿no? ¿Qué ocurre con los datos de empleo y recaudación? Que parece que van batiendo récords y que son mejores cada mes y que esto parece que no para. Y por otra parte, los datos de actividad económica más puro y duro, el PIB, que no van mal, pero oye, pues el primer trimestre ha crecido solo un 0,2%, ¿no? Son bastante más modestos que los datos de creación de empleo. Y yo intuyo que parte de la explicación puede venir vía precios, en el sentido de que en realidad el empleo esté saliendo cada vez más barato, porque hay una depreciación nominal de los salarios, como nos viene a indicar el último indicador del INE del año 2020, que probablemente se extienda al 21, y además real, si a eso le sumamos que los precios están creciendo notablemente por encima de los salarios. Claro, dos retos para el otoño con esta inflación. Las pensiones, que evidentemente van a sufrir una carga económica muy importante con estas tasas de inflación. Y, por otra parte, el pacto de rentas entre patronal y sindicatos. Los sindicatos lo que quieren es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La patronal está diciendo vamos a moderar. También el gobierno está pidiendo esa moderación y ese pacto para evitar que la inflación entre en una espiral todavía que puede ser mayor. Esas son dos cuestiones que van a estar presentes en septiembre. Sí, en el caso de las pensiones, el impacto mayor es sobre el gasto y, por lo tanto, sobre el déficit. Afortunadamente hay otros vientos que soplan a favor en este caso, ¿no? Es la parte, vamos a decir, positiva de tener una inflación desbocada, es que la recaudación es mucho mayor. Es mucho mayor, ¿no? Entonces, en el corto plazo, yo creo que los datos de reducción del déficit deberían seguir siendo buenos o razonablemente buenos. Lo que sí me parece mucho más necesario es llegar a un acuerdo para detener. Es verdad que hemos focalizado el pacto de rentas en el tema espiral salarios-precios, ¿no? Porque efectivamente si ahora empezamos a indexar el crecimiento de los salarios a los precios, pues entramos en una dinámica perversa. Pero no deberíamos olvidar, aunque ese sea el temor, y estoy de acuerdo que por supuesto que hay que evitarlo, no deberíamos olvidar que los meses transcurridos, vamos a poner el inicio si quieres en febrero-marzo, que es cuando empieza la fase más crítica ya de incremento de precios. Desde febrero-marzo hasta ahora lo que estamos viendo es que la traslación de la inflación a los indicadores subyacentes no viene vía salarios. Hasta ahora no ha venido vía salarios. Los salarios están creciendo a tasas del 2,6, 2,7%, muy por debajo de los 10% interanuales. No hay todavía informes muy taxativos y contundentes, pero hay señales y hay indicios que lo que nos llevan a pensar es que la traslación está siendo desde los márgenes empresariales, ¿no? Entonces, el pacto de rentas tiene que tener las dos patas. Tiene que evitar esa espiral precios-salarios, pero tiene que atender también a que no se esté produciendo una traslación de costes directamente a márgenes, porque si no, fíjate, cada mes que pase sin llegar a un acuerdo de rentas en el que estamos alimentando una espiral, márgenes empresariales, inflación, lo que vamos es a dificultar todavía más la pata de ese acuerdo de rentas que afecte a los salarios. En fin, no es fácil encontrar una solución. No, desde luego. Bueno, Europa, ayudas europeas, después el plan de recuperación y resiliencia, y las medidas también que se nos pide desde Europa de austeridad, ¿no? O sea, digamos que Europa da dinero, pero Europa también pide que se haga un gasto eficiente y que la austeridad esté presente en los presupuestos de los países. Bueno, yo creo que de momento la palabra austeridad aún no se ha pronunciado. Es verdad que se está creando esa atmósfera, pero... Ya empieza a atisbarse, ¿eh? Yo hablaría más de condicionalidad. Sí. Esa es de momento la palabra, la condicionalidad. Yo creo que la experiencia de la crisis de 2010, sobre todo la segunda fase, no tanto la del 8 al 10 como la del 11-12, que fue la parte más de crisis de deuda soberana, ¿no? De deuda pública, ha dejado heridas en las propias instituciones, en la propia acervo cultural de política económica, tanto de la Comisión como del Banco Central Europeo. En aquel momento el gran error fue alimentar la dinámica de la crisis con políticas que eran procíclicas, que en lugar de actuar en sentido contrario para balancear lo que la dinámica estaba
En fin, me cuesta ver que vayamos a cometer los mismos errores, porque insisto, es que ahora el problema no son las cuentas públicas, en el corto plazo el problema no son las cuentas públicas. Por lo tanto, yo creo que sí que habrá condicionalidad, pero no creo que esa condicionalidad se traduzca en términos de la austeridad que vivimos hace una década, ¿no? Sino en términos... Sí, de momento ya se han relajado las exigencias, ¿no? Se han trasladado un año después las exigencias de deuda. Bueno, sigue en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las normas fiscales que este conlleva. Cuando todos esperábamos antes de este episodio y de esta invasión, etcétera, que este fuese el año, de hecho era uno de los temas que prevíamos, ¿no? Uno de los grandes temas de 2022 iba a ser, oye, pongámonos de acuerdo en la redefinición de esas normas fiscales europeas que pensábamos que iba a formar parte de la agenda de la presidencia francesa, del semestre francés, ¿no? Bueno, luego la realidad, pues obviamente nos ha sobrepasado a todos. Eso se ha postergado un año más. Postergado no significa resuelto, significa que en algún momento habrá efectivamente que poner letra pequeña, números, a cuáles van a ser las nuevas reglas que rijan una vez se levante la suspensión de las actuales. ¿Qué escenario se prevé para el gobierno de Pedro Sánchez con la coalición de Unidas Podemos, elecciones municipales y autonómicas en el horizonte de la próxima primavera y luego ya al final la presidencia española de la Unión Europea? Digamos, ¿qué dibujo se puede atisbar del curso político que viene, Daniel? Mira, yo creo que va a estar claramente marcado todavía por las repercusiones de los resultados electorales en Andalucía. Porque hasta esos resultados electorales podíamos especular si había unas corrientes de fondo que anunciaban un cambio de ciclo o no. Bueno, eran percepciones, eran encuestas. Ahora ya hay algo más sustantivo. Ya hemos visto unos resultados que no solo es que sean buenos, yo diría excepcionales para la derecha, para el conjunto de la derecha y en particular para el Partido Popular en Andalucía, es que nos han dado muchas señales, ¿no? Nos han dado una primera señal, la que comentamos del Partido Popular, pero nos han dado otra señal y es que parece, ¿no? Veremos si se confirma, pero parece que Vox, pues esa primera fase de aparición, de auge, pues podría haberse agotado, ¿no? No han tenido un mal resultado, han seguido creciendo, pero desde luego han estado muy lejos de sus expectativas y de sus grandes objetivos. Y luego la señal o las señales en la izquierda, pues es de fragmentación, un poco de pérdida de rumbo, de pérdida de convicción, de desmovilización de los propios votantes. Y yo creo que esto es lo que va a marcar los próximos meses, ¿no? Pues tenemos este proceso a la izquierda del Partido Socialista que empieza en estos días además, el que lidera Yolanda Díaz con esta plataforma de Sumar. Bueno, vamos a ver dónde va, vamos a ver cuál es la convivencia entre vamos a llamarle el ala más dura de Podemos con este nuevo proyecto, a ver si vuela, en qué condiciones vuela. Nuevamente, acordémonos cómo fue la inscripción en las listas en la Junta Electoral para las elecciones de Andalucía, ¿no? Hasta el último minuto, literalmente, no se supo cuál era siquiera el menú de los partidos que se presentaban, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía vamos a ver consecuencias de las elecciones en Andalucía. Aquí jugamos un poco a pitonisos en este sentido, pero se llegó a hablar en algún momento, especular si había crisis de gobierno o no. De momento no la ha habido, no está en el ambiente, no parece que antes del parón de verano la vaya a haber. A mí, francamente, me cuesta ver que con esta alineación de titulares que el presidente tiene en el terreno de juego vaya a llegar hasta final de legislatura. Creo que es una plantilla que da señales de agotamiento, que necesita algo de refresco y que necesita algún cambio, algún movimiento desde el banquillo, ¿no? Pero fíjate que el gobierno acaba de cumplir un año. El nuevo gobierno. Sí. Solo un año. Y sin embargo, muchos analistas dicen, le falta perfil político, le falta peso. Sí faltan pesos políticos, la verdad es que faltan pesos políticos en un momento en el que además son particularmente necesarios, porque es verdad que hablamos de la inflación y esta cuestión de la pérdida de poder adquisitivo y del pacto de rentas y de la geopolítica, pues obviamente requiere perfiles técnicos, porque la diplomacia es una profesión, porque la economía, pues qué te vamos a decir, pero requiere de perfiles políticos que ahora mismo pues parece que no... que brillan por su ausencia, ¿no? En fin, yo creo que veremos cosas todavía en el próximo cuatrimestre en este sentido. Sí. Hablabas de Andalucía, elecciones sin duda muy importantes, con mayoría absoluta del Partido Popular,
y la vuelta quizá a un cierto bipartidismo, ¿no? Porque en Andalucía la izquierda del Partido Socialista ha quedado realmente muy tocada y también, bueno, vemos cómo Ciudadanos pues no ha entrado en el Parlamento. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones municipales y autonómicas y después en las generales, pero parece que se va dibujando todo hacia un fortalecimiento de las dos principales opciones. A medio y largo plazo, sí. En el muy corto plazo, bueno, las citas electorales nos lo irán marcando. Yo lo que sí diría es que lo que sí se percibe es cada vez un mayor cansancio con aquellas fuerzas que más ruido hacen, ¿no? El éxito de una fuerza cuando entras, pues sea Vox o en fin, cualquiera, es esa aparición, ¿no? Ocupo el espacio. Yo creo que hay cierta fatiga de estos modelos, ¿no? Y la gente se turna un poco más se gira un poco más hacia los partidos más identificables, ¿no? Que eso es quizás el éxito de los primeros meses de la nueva etapa del Partido Popular. ¿En qué ha cambiado el Partido Popular? Bueno, pues en que es más reconocible para sus votantes, para sus simpatizantes y en general para cualquier ciudadano. Ve al PP de toda la vida, sea eso bueno, malo o regular, no estoy haciendo valoración sobre eso. Es más reconocible, es el PP de siempre. O sea, ¿hay un cierto efecto Feijóo, a tu juicio? Yo creo que lo hay, yo creo que hay un cierto efecto Feijóo. Está teniendo algunos aciertos. Para mí, el mayor cambio radical en la estrategia del Partido Popular es que ha pasado de dejar que Vox le marque la agenda y el ritmo y posicionarse y definirse permanentemente en función de lo que Vox le marcaba, a tratar, no siempre lo conseguirá, obviamente, pero a tratar de decir, mira, yo voy por mi camino y ya sé que a mi derecha tengo otra fuerza política que va a querer y me va a estar lanzando constantemente anzuelos para que yo reaccione. Bueno, pues yo lo voy a dejar tranquilamente, yo sigo con mi camino, ¿no? Que es algo que vimos en su momento entre Partido Socialista y Podemos también. Había un momento de yo diría casi hasta medio de pánico en el Partido Socialista, viendo el ascenso de la fuerza que emergía a su izquierda y una pérdida de rumbo en el sentido de, bueno, tengo que posicionarme en función de todo aquello que haga Podemos, ¿no? Hasta que el Partido Socialista entiende que no, que tiene que seguir su línea, su marca, independientemente de lo que pase a su izquierda, ¿no? Pues yo creo que el Partido Popular está completando también ese paso, ¿no? ¿Qué explicación hay para la caída de Ciudadanos de una manera tan notable? Bueno, yo creo que recoge el fruto de errores y decisiones estratégicas que ya no son solo atribuibles a esta etapa, sino probablemente a etapas anteriores al liderazgo de Rivera. Se presentaron como un partido de centro una de cuyas misiones fundamentales era actuar de apoyo, de bisagra, de centralidad para evitar que los dos grandes partidos llamados a gobernar, Partido Popular y Partido Socialista, tuvieran siempre que buscar esos apoyos en los nacionalismos periféricos. Esa era su tarjeta de visita. Yo he venido aquí básicamente para eso, para que la gobernabilidad de España no dependa de los nacionalismos periféricos. Y además venía con otras cosas, ¿no? Yo en el ámbito económico pues traía un discurso económico más fresco, más moderno, más genuinamente liberal, no el liberalismo conservador al que nos tiene acostumbrados la narrativa económica del Partido Popular, sino algo un poquito más fresco, más british. Bueno, eso lo fue perdiendo por el camino, con relevos, pues había perfiles estupendos en ese sentido y fueron sustituidos por otros perfiles pues, que no correspondían a esa idea original y por ahí fueron perdiendo algo de crédito. Pero sobre todo yo creo que fue esa excepción de... yo venía aquí con una hoja de ruta y a la hora de la verdad pues resulta que a eso he fallado, ¿no? Y yo creo que en política los partidos políticos lo primero es que tienen que ser útiles. Cuando el electorado percibe que no son útiles, no les vota. Pues es que no les vota. Claramente. Bueno, venimos de una reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, que ha sido todo un éxito para la diplomacia española y para el papel de España. Yo creo que ha sido sin duda un impulso importante para la proyección política del país y también del presidente del gobierno, ¿no? Sí, esto tiene además la duración que tiene, pero España ha recuperado un cierto peso internacional. Sí, yo creo que eso es una de las marcas que va a dejar la época de Pedro Sánchez, su paso por Moncloa. Está claro, él tiene esa vocación, tiene más ese perfil, yo creo que ahí está haciendo aportaciones muy buenas, el contraste con la presidencia anterior es evidente.
Y además de eso, que puede ser, si quieres, vocacional, es que responde a una necesidad. Como estábamos comentando ahora, incluso en el tema económico, o sea, esto no es como la crisis financiera de 2008 o como otras crisis que hayamos conocido. Aquí el factor geopolítico de diplomacia internacional es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que está bien tener una presidencia del gobierno que tiene esa vocación de presencia, de protagonismo hasta donde el peso de España permite. Tampoco le pidamos a España que ahora sea un actor geopolítico a la altura que no le corresponde, ¿no? Pero sí, yo creo que el balance de la cumbre de la OTAN en general nos ha puesto a todos más o menos de acuerdo. La imagen fue buena, el fondo yo creo que razonablemente bien, se han cumplido los objetivos que se planteaban en la cumbre y la imagen de país ha sido muy buena. Y se ha recuperado también la relación transatlántica con Estados Unidos, ¿no? Estaba dañada, es cierto que estaba dañada y en pocos meses se le ha dado la vuelta. Yo creo que es un gran trabajo de la diplomacia española, que están para servir los intereses que en cada momento se les marquen, y ahí yo creo que han sabido reposicionar muy bien a España. ¿Qué otros elementos destacarías, Daniel, del horizonte próximo? Pues mira, uno del que no hemos hablado es qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado, porque al final eso es un poquito el termómetro de la salud de la coalición. Todos damos por supuesto que haya o no haya presupuestos, pues el gobierno tiene energía suficiente como para aguantar un año y medio, y además, bueno, yo creo que no para bien, pero ya nos hemos acostumbrado a situaciones de excepcionalidad donde tenga que haber prórrogas presupuestarias y bueno, ya está casi normalizado que no pasa nada porque una vez un año haya que prorrogar presupuestos. Llevamos así desde el 2015 prácticamente. Se dice pronto, a este camino haremos una década ya de presupuestos con esta dinámica de prorrogo o no prorrogo, pero en cualquier caso es un poco una piedra de toque, ¿no? Desde luego sería una victoria política enorme para el gobierno de coalición si consiguiera sacar unos presupuestos generales, porque eso significaría que no está tan dañada no solo la relación entre los dos socios, que yo creo que sigue siendo razonablemente sólida, pero sino con el resto de fuerzas que acompañan la actividad legislativa del gobierno en el Congreso. Yo creo que es más probable que no los haya que los haya, pero en fin. ¿Que no los haya por una oposición de los partidos que apoyan al gobierno? Yo creo que sobre todo por la perspectiva de ciclo electoral a 8 meses vista o a 7 meses vista ya, ¿no? A la vuelta del verano las distintas fuerzas políticas van a estar pensando en mayo de 2023. Municipales y autonómicas. Municipales y autonómicas, y ya en un segundo momento ya veremos cuándo el presidente decide que sean las generales, pero como mínimo las municipales y las autonómicas. Entonces ya no es solo pues el tema del gasto en defensa, que obviamente está siendo una piedra de toque entre los socios de coalición, algunos otros temas que quedaron relegados. Acuérdate cuando se hablaba del IVA rosa y alguna otra normativa de la agenda feminista que quedó postergada a la aprobación de presupuestos. Entonces yo creo que puede haber puntos de choque, pero pensemos también en Esquerra. Esquerra es muy evidente que más allá de que obviamente como fuerza autonomista independentista que es, pues la joya de la corona para ellos es la Generalitat, pero de lo que viven del día a día es de la implantación territorial, como cualquier partido que además tiene un acervo histórico nacional desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces las elecciones autonómicas son muy importantes en estos territorios. Por lo tanto, quiero decir que hay muchos incentivos, o puede haberlos. Pensemos en fuerzas como Teruel existe, en fin. Yo creo que a partir de septiembre cada uno va a empezar a jugar el partido como le interese y, por lo tanto, los incentivos para cooperar van a ser menores. Por tanto, si hablamos de una proyección en el horizonte político inmediato, estamos diciendo al principio, nos movemos en la incertidumbre. Habrá que ver también qué condicionamiento geopolítico internacional afecta a la política española y también cuál es la situación económica. Digamos, eso va a marcarlo todo, Daniel. Sí, yo a lo mejor tengo un sesgo como economista que soy a ver que la economía siempre es muy importante, pero creo que esta vez no equivoco. Creo que esta vez la recta final de la legislatura se va a jugar en clave económica con dos variables fundamentales. El resto siempre es importante, pero menos, que son el empleo, la creación de empleo y el poder adquisitivo. Esas son las dos piedras de toque de la legislatura. Pues este es el panorama en el cierre del curso político, en la proyección para el siguiente, después del verano, con meses que sin duda van a merecer mucho análisis y mucho también trabajo por parte del equipo de research de CREAP.
Exactamente, y yo creo que podemos emplazar ya a nuestros clientes, nuestros oyentes, a la cita que tendremos el martes y 13, si no me equivoco, es de septiembre, en la que tendremos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para comentar el inicio del curso político y empezar eso, una vuelta al cole con fuerza, con energía y con las ideas claras. Pues Daniel Fuentes, muchas gracias. Informe trimestral de tendencias, guerra, geopolítica e inflación. Y a la vuelta del verano un nuevo análisis, nueva cita también, ¿no? Exactamente. Así que gracias y buen verano. Igualmente, buen verano. Y también desearles unas buenas vacaciones a todos los oyentes y emplazarles para septiembre, donde volveremos con la tercera temporada de Fica Café. Fica Café, pasión por la comunicación.